tarde se llama ¿Cómo nos guía Dios? Con base en el libro de Éxodo, por favor, capítulo 13, versículo 17. Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Y quiero leer este pasaje de la Escritura, hermanos. Me parece muy apropiado. Quiero decirles a manera de introducción lo siguiente. Quiero decirles que hay ocasiones en la vida en la que, aun cuando somos hijos de Dios, tal vez tenemos la duda de cómo nos guía Dios, qué hace Dios para llevarnos a cumplir sus propósitos, y sobre todo cuando nosotros vamos adelante en nuestra vida, cuando queremos lograr algo, cuando queremos alcanzar algo, cuando oramos a Dios para que Él nos dé algo. A veces la manera en la que Él obra en nuestra vida no siempre es la más lógica, no siempre es la más esperada. Y por eso a veces nos preguntamos, caray, ¿cómo le hace Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo obra Dios en nuestras vidas? Hoy, con base en el libro de Éxodo, vamos a recordar cómo fue guiando Él a su pueblo de Israel, y vamos a aprender que muchas veces Dios nos guía, o siempre nos guía a nosotros también de la misma manera que lo hizo a ellos. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17, lo siguiente: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dice la Biblia que el pueblo de Israel había esperado la liberación de la esclavitud de Egipto durante 4 generaciones. Dice la palabra de Dios, 400 años, otro pasaje dice 430 años. 4 generaciones por lo menos habían pasado y el pueblo de Israel había esperado la liberación de esa situación. Cuando finalmente, de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, Él escucha su oración, Él decide levantar a un líder, en este caso a Moisés, y por fin llevarlos a una tierra que siglos antes le había prometido ya a Abraham. Y quiero recalcar esto. Yo dije hace rato cuando finalmente. Y finalmente no quiero que se entienda que, bueno, pues dijo Dios, total, ya les voy a escuchar su oración y ya les voy a responder y ya les voy a dar lo que quieren. No. Dios a Abraham le había dicho que iban a pasar esas 4 generaciones, su pueblo se iba a levantar, se iba a multiplicar, que iban a ser esclavos en una tierra ajena, y que después los sacaría de ese lugar y los llevaría a una tierra que sería de ellos, sería propia. ¿Esto qué significa? Eso significa que Dios, antes incluso de que nosotros lo pensemos incluso en nuestra cabecita o lo imaginemos, Él ya tiene planes para nosotros. Él ya tiene planes para nuestra vida. Él ya ha determinado el momento, ha determinado el tiempo, ha determinado la forma en la cual Él nos va a llevar a cumplir esos planes que Él tiene, o incluso los que nosotros ni siquiera sabemos todavía que tenemos. Esto es interesante. Quiero que pienses en hay unos muy jovencitos, tal vez en el caso de ellos sería un poquito más complicado, pero los que ya tenemos cierta edad, hace 15 años tal vez, hay planes que no sabíamos que los íbamos a tener en este momento, ¿no? Y que los tuvimos con base en la edad, con base en que nos casamos, o que nos tuvimos hijos, o que entramos a la escuela, qué sé yo. Dios ya tenía planes para nosotros porque Él conoce nuestra vida. Finalmente, entonces, entiéndase, se cumple el plan, el propósito de Dios, levanta a Moisés, saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, y la tierra prometida está a la parte noroeste. Había una forma muy sencilla, hermanos, muy lógica de llevar al pueblo de Israel, y era simplemente por toda la costa del mar Mediterráneo y llevarlos a la tierra prometida. Pero quiero que pensemos esto. Yo tengo aquí en mis notas remarcada una frase. Dice: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Dios tomó la decisión, Dios en su soberanía, tomó la decisión de llevarlos por el camino que no era más lógico. Pero lo cierto es que Dios los iba guiando. Escuchen esto. Dios iba guiando al pueblo de Israel, y algunas veces, como al pueblo de Israel,
nos guía de manera que no entendemos o nos guía de manera que no es lógica. Lo más lógico, les dije hace rato, era por toda la costa, por toda la orilla del mar Mediterráneo y llevarlos a la parte noroeste. Pero los llevó, quiero que vean ustedes la línea punteada, por el desierto de Sinaí, un camino más largo, y al ser un camino más largo, ¿qué implicaba? Que fuera más cansado, que fuera con mayor fatiga, porque llevaban animales, llevaban ancianos y llevaban niños, y eso iba a ser un poquito más complicado. Yo quiero que tú te imagines, hermano, que vas a ir a la escuela, que vas a tu trabajo. Todos nosotros ya tenemos una ruta, ¿a poco no? Y normalmente la ruta que escogemos, ¿cuál es? Pues la más rápida, ¿no? Vamos a pensar que yo necesito cruzar el canal que tenemos aquí porque quiero llegar a la calle 2, ¿no? Es muy sencillo, salgo de las instalaciones, cruzo el periférico y ahí estoy. Eso es lo más lógico. Pero si yo quiero cruzar de aquí a la calle 2 del Estado de México a las 3 de la mañana, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Buscar, rodear, ¿no es cierto? Para llegar a ese lugar, porque rodear para ese lugar me va a evitar una cosa, que es el peligro, porque cruzar en este lugar de la colonia a las 3 de la mañana, hermanos, es muy peligroso. Existe un alto porcentaje de probabilidad de que yo sea, en el mejor de los casos, asaltado. ¿Sí se dan cuenta? Quiero que pensemos entonces esto. Dios sabía que ir por ese lugar iba a implicar un peligro. Él sabía a dónde tenía que llevar a su pueblo, y el hecho de que él decidiera tomar un camino que no estaba dentro de la lógica tenía un propósito. Quiero que veamos que algunas veces en la vida de sus hijos Dios obra de la misma manera. Por ejemplo, cuando el Señor se aparece al apóstol Pablo, le dice que él lo iba a ocupar, ¿verdad?, en Roma. Pablo tenía que llegar a Roma para dar testimonio de la palabra, para dar testimonio del Evangelio. Pero hay algo que Pablo nunca se imaginó: la manera en la que él iba a llegar allá. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 23, versículo 11 y Hechos capítulo 28, versículo 16, lo siguiente. Vamos a ver en el primer versículo de Hechos 23, 11, que el Señor anima a Pablo en un momento de aflicción, diciéndole que necesita que vaya a Roma. Claro que sí, dice Pablo, yo voy a ir a donde tú quieres que yo vaya. Hechos 23, 11. Dice la palabra de Dios: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, en un lugar a donde no has ido, un lugar lejos, un lugar distante. ¡Ey, qué padre! ¿Qué de malo hay, hermanos, en ir a Roma? Si al final de cuentas Pablo amaba ir a los lugares diferentes a predicar la palabra de Dios. Bueno, vayan conmigo a Hechos capítulo 28, versículo 16. La pregunta en esta noche es: ¿Pablo llegó a Roma, hermanos? Sí, pero no de la manera en la que quizás él se imaginó. Dice la Biblia en Hechos 28, 16, cuando llegamos a Roma, está describiendo Lucas, el centurión, el soldado romano, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hermanos, la pregunta en esta noche es: ¿Pablo llegó a Roma? ¿Pero cómo? Preso. Vigilar. Y después de enfrentar peligros, naufragio, hambre, riesgo de muerte. Dios le dijo: tú vas a llegar aquí, yo te voy a llevar allí, pero no le dio los detalles. Hermano, a lo mejor ustedes jovencitos dicen: yo quiero, Señor, yo te pido que me des sabiduría para entrar a la escuela porque yo quiero estudiar una carrera profesional.
Señor, yo te pido que me des un esposo, una esposa. Señor, voy a poner un negocio. O Señor, ya mi matrimonio. Yo te pido que mejores nuestra economía. Yo te pido que nos levantes, que nos permitas abrir esto y el otro. Pero resulta, ¿verdad?, que Dios nos dice sí, pero que aquello que nosotros vamos a alcanzar, tal vez es a través de problemas económicos, a través de la salud, a través de algún riesgo, de algunas pérdidas, a través de algún peligro. Pero si está dentro de los planes de Dios y nosotros nos colocamos en las manos de Dios, Él sabe cuál es la manera correcta de llegar al lugar a donde Él nos quiere llevar. Cuando Pablo llegó a Roma, todas esas vicisitudes, todos esos peligros, todas esas situaciones que él vivió en el camino, lo hicieron conocer una parte de Dios que él no conocía. Cuando naufragó en el barco llevaban más de 200 personas entre la tripulación y los presos. Y Pablo fue usado para decirle a la tripulación: ¡hey! No hay pérdida de vida, para hablarles de Cristo, para proclamarles el Evangelio, para que fueran salvados. Lo usó para, en ese naufragio, llegar a una isla, por ejemplo, a donde diera testimonio al encargado, la persona más importante, en mostrarle el poder del Señor, el ganarlo para Cristo. Yo quiero que tú y yo pensemos una cosa, hermanos: ¿por qué el Señor nos llevó por este lugar? Porque ellos no estaban preparados para ir por ese otro. Les voy a decir por qué. Porque aquí en esta zona vivía un pueblo que se llamaban filisteos. Y los filisteos eran pueblos, Filistea estaba compuesta por 5 ciudades de guerreros, de hombres fieros. Y el pueblo de Israel eran esclavos acostumbrados a hacer ladrillos con lodo y con paja. ¿Tú te puedes imaginar un pueblo llegar a otro de puros pueblos guerreros? ¿Saben ustedes qué iban a hacer con ellos los filisteos? Iban a acabar con ellos de inmediato. Cuando salían armados para la guerra, ¿qué iban a hacer los israelitas? Iban a tener miedo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El pueblo no estaba preparado para ir por allí, no estaba preparado ni siquiera para poseer una tierra. Pero ir por este lugar iba a permitir que Dios les diera sus leyes, que Dios les mostrara su cuidado, que ellos crecieran, que ellos maduraran, que ellos aprendieran también a defenderse, porque sí, en este camino también tuvieron que enfrentar, por ejemplo, a Amalek. Pero cuando ya tenían cierta madurez, cierta preparación, cuando estaban listos, hermano, ¿cómo nos guía Dios? La pregunta es protegiéndonos de enemigos que no vemos. Es el punto número 1. Protegiéndonos de cosas que nosotros no vemos, pero que Dios sí ve, que Dios sí sabe. Hermano, hermana, al ratito van a ver ustedes proyectada una frase: no te desesperes. Si ustedes y yo oramos a Dios, clamamos a Dios, aunque lo que Él está haciendo con nuestra vida no es lo más lógico, aunque nos está costando más de la cuenta, escucha esto, aunque nos está costando más de la cuenta, aunque nos estamos fatigando más, ¿en qué podemos confiar? Que Dios va con nosotros. Frecuentemente Dios nos guía por caminos más largos, lo cual puede llegar a hacernos sentir incomprendidos. Dios no me entiende, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios no es bueno, Dios. A veces sentimos que sabemos más que Dios. Yo creo que Dios como que no entendió mi oración. Mejor le voy a dar una ayudadita. Me voy a ir por ese camino. Mejor yo voy a tomar la decisión. Mejor ya no le voy a consultar. Mejor yo voy a hacer esto. Pero el camino más largo, hermanos, era el más seguro. Era el más seguro. Pablo ni siquiera tuvo que pagar boleto, hermanos. Llegó como preso. Sí, no eran las mejores condiciones para nosotros, pero para él fueron las mejores, porque en esas condiciones proclamó la palabra. Hermano,
No importa si Dios en la vida nos lleva por el camino más largo, en ese camino demos testimonio de Él. Dios está conmigo. El camino más largo es el más seguro porque Dios va con nosotros. Para Israel, hermanos, el camino corto, entonces dijimos, los enfrentaría con los filisteos y podían morir antes de llegar a la tierra prometida. Pero el camino más largo los ayudaría a madurar y a prepararse para la guerra. A nosotros nos va a preparar para madurar, quizás en el trabajo, quizás en el empleo, quizás en la escuela, quizás en la familia, no lo sabemos. Por eso decía yo hace rato que en algunas ocasiones ocurre lo mismo con nosotros. Tal vez a veces Dios nos lleva por el camino más largo porque no estamos preparados para llegar a donde Él quiere o a donde nosotros pensamos que deberíamos de estar. Sin embargo, Dios tarde o temprano, lo vamos a ver un poquito más adelante, nos va a llevar a donde Él espera o a donde nosotros quizás lo estamos proponiendo. 2. ¿Cómo nos guía Dios? 1, protegiéndonos de enemigos que no vemos. 2, recordándonos su fidelidad. Recordándonos su fidelidad. Éxodo 13, 19. Éxodo capítulo 13, versículo 19 nos dice algo interesante. El pueblo finalmente sale de la tierra prometida, sale de la esclavitud de Egipto. ¿Y saben ustedes qué fue una de las primeras cosas que Israel hizo cuando estaba listo para abandonar Egipto, hermanos? Además de tomar sus bienes y sus cosas y las riquezas que Dios había predicho que les iba a dar. ¿Saben ustedes cuál fue una de las primeras cosas que ellos tomaron? Vamos a ver lo que dice Éxodo 13, 19. Tomó también consigo Moisés, ¿qué dice? Los huesos de José. Hermanos, ¿para qué querían los huesos de José? ¿Para qué te sirve llevarte un cuerpo momificado? ¿Quién fue José? José fue el patriarca que se convirtió en el virrey de Egipto, que salvó a Egipto del hambre. ¿Se acuerdan? De aquel sueño de las vacas flacas y las vacas gordas que tuvo el faraón y que José, como se conoce hoy en día, el soñador, le interpretó, y que gracias a la sabiduría que provino de Dios le ayudó a salvar a Egipto, y gracias a que José llegó a ese lugar de la manera equivocada porque llegó como un sirviente. Ese es otro ejemplo de cómo Dios nos lleva por el camino largo. Dios llevó por el camino largo a José de la esclavitud al palacio. Qué bonito. Y gracias a José, su familia se salvó del hambre. Vino todo el pueblo, toda su familia, y vivió en Egipto. Y allí murió José, pero José anhelaba su tierra, de donde había sido vendido, y le hizo jurar a sus hermanos. Les dijo: Dios un día los va a llevar a casa de nuevo, y cuando eso ocurra, quiero que ustedes me digan, me juren, me prometan una cosa: ustedes me van a llevar allá. Él anhelaba regresar a su casa. Él quería estar en casa. Lamentablemente murió antes que eso. Pero le dijo a su pueblo: prométanme que yo un día voy a estar allí. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí. Momificaron su cuerpo porque ellos aprendieron en Egipto a momificar los cuerpos, y durante 400 años los estuvieron guardando. Y cuando ellos salieron de la esclavitud, lo primero que hicieron fue tomar ese cuerpo, porque ellos habían dado su palabra, porque Dios le había dicho a José que un día llegaría a casa. Dice, vean lo que dice: el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará. Hermano, yo quiero que sepas una cosa: Dios ciertamente va a estar con nosotros. Dios ciertamente va a escuchar nuestra oración. Dios ciertamente nos va a hacer llegar, si sus propósitos para nosotros nos quiere llevar a donde nosotros queremos llegar. Si tú has venido los últimos domingos, y si no, puedes checarlo ahí en la página web de la iglesia. Hace poco prediqué un sermón que se llamó ¿Qué dice la Biblia de nuestros proyectos de vida? Te recomiendo que lo escuches si no estuviste ese domingo. Y yo decía que cuando uno tiene un proyecto de vida, lo primero que tiene que hacer uno es orar a Dios, pero no cuando el proyecto va a empezar, sino desde que nace en tu mente.
desde que se va arraigando en tu corazón, y que debes de confiar durante todo ese trayecto que Dios está contigo, y que si está dentro de la voluntad de Dios, lo vas a poder lograr conforme a su voluntad, y que tenemos que estar seguros de algo: Dios va a estar con ustedes, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Dice, ya no voy a alcanzar ir yo por mi propio pie, pero así sean mis huesos, yo quiero llegar allá a casa, quiero volver a casa. Vamos a comparar este verso con Génesis 50:25, donde fue el momento en el que Él hizo juramentar al pueblo, para que comprobemos que lo que está diciendo aquí Éxodo es verdad, y sobre todo porque quiero dejar en sus cabecitas algo. Hermanos, ¿cómo nos guía Dios? Punto número 1, ya lo dijimos hace rato, protegiéndonos de enemigos que no vemos. Israel no sabía que allí había un enemigo, pero Dios lo sabía, y por eso les dijo, mejor vámonos por este lado. 2, recordándonos su fidelidad. Génesis 50:25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Hermanos, ¿con base en qué José dijo esas palabras? Con base en la confianza en Dios, en la promesa que Dios había dado, en la fidelidad de Dios. José sabía que Dios no falla. Hermanos, las personas fallamos. Espero no ofender a nadie. Es más, ojalá me equivoque. Pero la gran mayoría de los que estamos aquí, si no es que probablemente todos, en algún momento le hemos fallado a alguien en algo, ya sea pequeño o grande. ¿O no? Sí. Todos fallamos. Pero Dios no falla. Y Él es fiel. La fidelidad de Dios en el pasado nos da la confianza para que sea nuestro líder para nuestro futuro. La fidelidad que Dios ha mostrado en el pasado con los hombres y mujeres de la Biblia nos da confianza para que nosotros lo consideremos el líder de nuestra vida en nuestro futuro. Es decir, para que no seamos nosotros los que decidamos qué vamos a hacer con nuestra vida, sino que sea Dios el líder, el que diga para dónde va nuestra vida. José creía que un día volvería a su tierra y volvió. Cuando se llevaron sus huesos en el Éxodo, el pueblo de Israel reconoció una cosa: la confianza que tenía José era cierta. Dios nos está sacando porque Dios estaba cumpliendo. 4 generaciones pasaron. En nosotros tal vez lo que pedimos hoy no va a venir mañana, hermanos. Tal vez sea la semana que entra, pero tal vez sea el año que viene, pero tal vez en 2, o tal vez en 3, o tal vez en 4. Pero Dios va a cumplir. José no lo vio, pero su fe se cumplió. Ahora, no quiero decir que vamos a morir y nadie va a ver nada, no. Él trata personalmente, individualmente con cada uno de nosotros. Lo que quiero dejar en su cabecita, hermanos, es: Dios es fiel. El mismo Dios fiel de José es el mismo Dios en el que nosotros confiamos. Quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 36, versículos 5 y el Salmo 89:1, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Quiero que recordemos, mientras llegan ustedes a Salmos capítulo 36, versículos 5 y 89:1, lo siguiente. Hermanos, ¿cómo trata Dios con nosotros? De manera personal, de manera individual, pero siempre va con nosotros, aunque sea por el camino más largo. No nos quejemos con Dios. Señor, pero es que yo quería antes, hermano, no te creas más sabio que Dios. Dice la Biblia que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Dice la Biblia que más esperanza hay del necio que del sabio en su propia opinión. No, Dios sabe el momento, sabe la hora, sabe el lugar, sabe la forma, sabe los medios. Si Él lo dice, lo va a hacer. Él se lo dijo a Pablo y lo llevó. Y en el camino le fue enseñando su gracia. Eso es lo que vamos a aprender nosotros en el camino, hermanos. Salmos 36:5. Vamos a leer todos juntos fuerte. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza. Vamos a leer la segunda parte otra vez después de la coma. Fuerte, dice: y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es decir, tu fidelidad es más grande que cualquiera de nosotros. Tu fidelidad
llega hasta lo alto. Tu fidelidad llega hasta los cielos. Vamos a ver el Salmo 89:1. Tú y yo, hermano, creemos en el mismo Dios fiel de José. Creemos en el mismo Dios fiel que sacó a Israel de Egipto. Creemos en el mismo Dios fiel que llevó a Pablo a Roma. Creemos en el mismo Dios fiel de David, el autor de estos salmos. A ellos no les falló, a nosotros no nos va a fallar. ¿Cómo nos guía Dios? De acuerdo a su soberanía, a su voluntad. 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haremos notoria tu fidelidad con mi boca. Quiero que observen una cosa, hermanos. La semejanza que hay entre el 36:5 y 89:1. En el 36:5 y 89:1 se habla de misericordia a la par con ¿qué? Con la fidelidad. ¿Por qué Dios, hermanos? Me voy a regresar un poquito en la imagen. ¿Por qué Dios no llevó al pueblo por este lugar? Por misericordia. Porque dijo, si los llevo por ese lugar, la van a pasar mal. Y yo amo a mi pueblo. Misericordia. El pastor Luis el domingo nos enseñaba que es una palabra que habla de un pacto de amor. En hebreo, misericordia da la idea de amor inamovible. Dice, yo amo a mi pueblo, ¿cómo lo voy a llevar por ese lugar? O yo te pregunto, hermano, ¿tú amas a alguien y quieres llegar a la calle 2 a las 3 de la mañana? Dices, vente, vamos a cruzar el bordo. Pues honestamente no lo quieres mucho porque ya sabes, digo, si tú eres del rumbo, que todos los que estamos aquí somos del rumbo, bueno, excepto acá Yahweh, pero también ten cuidado, hermano, cuando cruzas por allí. No sé si me explico, hermanos. O llegas a la casa, oye, pero llegaste tan rápido, dices que estabas en la Arenal, pues cruzamos por el bordo. Oye, pero ¿qué cabeza cabe? Y luego mira, vienes con tu primo, con tu amigo, con tu... Sí, pero nos cruzamos corriendo, pues te alcanzan. Y si te alcanzan, ¿qué haces? ¿No? O imagínense que dice Dios, pues nos vamos por acá, nomás que si saben los filisteos le corren. ¿Te puedes imaginar a Dios haciendo eso? Pues te vas por aquí, pero si ven que salen los filisteos, pues ahí le corren, ¿no? Y pues hay de los que se queden atrás. No, por amor, por misericordia. Por misericordia nos lleva a veces por los caminos más largos. Y esa misericordia tenemos que cantarla, tenemos que anunciarla, tenemos que hablar de la fidelidad de Dios con nuestra boca. Oye, pero ¿por qué te está yendo así? Pues no que tú vas al templo, no que tú lees la Biblia, no que tú eres cristiano, no que tú eres hijo de Dios. Ahí está. Sí, Dios es fiel, Él está conmigo. No sé por qué no me ha llevado a donde debo de estar, pero si de algo estoy seguro, Él está conmigo, Él es fiel. ¿Sí me explico, hermanos? Esa es la confianza que debemos de tener los hijos de Dios. 3, ¿cómo nos guía Dios, hermanos? Conduciéndonos, ¿qué dice? De manera especial. ¿A qué me refiero con esto? Éxodo 14:20, 13:21 y 22. Lo vamos a leer al revés. Primero el que está adelante, que es el 14:20, y después el 21 y 22. Y vamos a ver lo siguiente. Dice la palabra de Dios así en Éxodo 14:20. E iba entre el campamento de los egipcios en tiendas enemigos, porque el pueblo de Israel sale de la esclavitud, se van y Faraón se arrepiente. Pero qué tonto soy, ¿por qué los dejé ir? Arma a sus soldados y le dice, ¿saben qué? Vámonos tras ellos y vamos a acabar con todos. Pero el pueblo de Israel no podía correr, porque llevaba a sus animalitos, llevaba a sus ancianos, llevaba a sus niños, iban cargados con su familia, pero Dios se pone en medio del pueblo y de sus enemigos. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. 13:21 y 22. 13:21 y 22. Dios se puso en medio de sus enemigos para protegerlos mientras ellos avanzaban, no los dejó
acercarse siquiera. 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Por qué los condujo de manera especial? Porque esa columna de fuego en la noche los iba alumbrando, les iba dando el calor que ellos necesitaban. Porque si alguien de los que está aquí nunca ha andado en el desierto, dicen que en el desierto en la noche el frío es impresionante. Y que en el día el calor es impresionante, pero el pueblo iba protegido por una nube, la presencia de Dios. Cuando salen de la esclavitud en Egipto, vienen los soldados, el Señor se pone en columna de fuego, ellos no se pueden acercar, los protege. Los va protegiendo, no va a permitir que nadie toque a su pueblo porque Él les había dicho que los iba a llevar a su tierra. Hermanos, y si Dios nos va guiando y en los planes y propósitos de Dios son que lleguemos a donde nosotros queremos, o más bien a donde Él quiere, Él nos va a cuidar. Él va con nosotros. Y te vas a dar cuenta cómo en el camino te libra de peligros, de personas, de situaciones difíciles. Acuérdense, ya les dije, podemos pasar un peligro, podemos pasar una necesidad, pero no va a acabar con nosotros. Vamos a ir seguros, va a proveer, nos va a cuidar. Y en todo el camino que hizo Dios con él, con su pueblo, durante 40 años en el desierto, ¿quién los cuidó? ¿Les mandó sus guaruras? ¿Les mandó la guardia presidencial? No, Él los iba cuidando con la nube y con la columna. Nunca los abandonó hasta que llegaron ¿a dónde? A donde tenían que llegar. Los enemigos pudieron ver que la mano de Dios estaba con ellos. Seguía con ellos y los protegía siempre. Jehová se colocó entre su pueblo y sus enemigos para que ellos confiaran en su presencia. Y quiero que veamos la imagen, hermanos, quiero que veamos la imagen que está aquí enfrente. Quiero que pensemos en lo siguiente. Creo que me faltó ponerla. O ya se trabó esto. ¿Alguien le podía dar enter a la computadora, hermanos? Es que, ¿sabes qué? Creo que se está acabando la pila. Conéctala, por favor, hermano. Hermanos, lo que quiero que vean, hermanos, es lo siguiente. El pueblo de Israel, gracias, hermano, el pueblo de Israel está entre la columna y el soldado, y los soldados, pero el problema es que adelante está el Mar Rojo. O sea, ¿para dónde le corren? Para adelante no se puede correr y para atrás están los enemigos. Pero no que Dios iba con nosotros, no que Dios nos iba a sacar adelante. Vayan conmigo, Éxodo 14, 29 al 31, estoy por terminar. Yo les dije hace rato que Dios nos llega, gracias hermano, Dios nos lleva por el camino que no parece más lógico, pero si Él va con nosotros, nos va a llevar. Vean lo que dice, hermanos, por favor, Éxodo 14, 29 al 31. Leo la palabra de Dios que dice lo siguiente. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová. Yo tengo subrayada esa frase, salvó Jehová. Él los iba guiando, Él los iba protegiendo, Él es fiel, Él no los iba a fallar, no les iba a fallar. Y por lo tanto, los salvó. Aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Cuando Dios va con nosotros, no hay barrera que detenga sus planes y sus propósitos. El Mar Rojo era una barrera imposible de cruzar para cualquiera, no para Dios. ¿Cómo nos guía Dios, hermanos? De manera especial. Siempre Dios nos guía de manera especial. Y entre más difícil sea la forma en la que tú llegues al final del camino, más especial va a ser la manera en la que Dios te va a cuidar. Y tú vas a voltear hacia atrás y vas a decir, yo no hubiera llegado hasta este lugar sin Dios.
no hubiera estado conmigo. Porque si Dios no hubiera estado conmigo en el camino, yo habría quedado, me habría vencido. Habría cerrado mi negocio, habría abandonado esto, el otro, aquello. Habría renunciado desde cuándo. Pero de repente se abrió una puerta y se abrió otra. Y alguien ofreció el apoyo y la ayuda. Porque Dios fue colocando todo eso en el camino. Qué maravilloso ha de haber sido, hermanos, para ese pueblo. Cruzar el Mar Rojo, voltear hacia atrás y ver cómo Dios los iba guiando. Hermano, el Dios que guió a Israel es el Dios que te guía a ti y a mí. Recuerda, conclusión, Dios puede llevarnos en la vida a través de los caminos más largos. Pero en el camino más largo siempre va a ser el más seguro si Dios va con nosotros. Y así sea el camino más largo, vamos a llegar con bien. Y de cualquier cosa que haya en el camino, Él nos va a proteger, porque Él está con nosotros. Porque Dios es, hermanos, fiel. Dios es fiel.